Ya, listo. Para el siguiente ejercicio, del capítulo 9 nos dice, usa el teorema de Millman para encontrar la resistencia, la potencia disipada por RL en el circuito de la figura 9-103. Ya, listo. ¿Qué nos quiere decir el teorema de Millman? Pues el teorema de Millman establece que cuando hay varias fuentes de voltaje conectadas en paralelo y cada una de ellas con su respectiva resistencia interna, el arreglo puede ser reemplazado por una sola fuente de voltaje en serie con una resistencia equivalente. Listo. Entonces, para resolver el siguiente ejercicio, nos presenta el siguiente gráfico y lo que tenemos que hacer, o lo que vamos a hacer en primera instancia, es vamos a sacar el voltaje equivalente sub 1. Entonces en este caso completamos con la fórmula y tenemos que va a ser 20 sobre 30, en este caso 20 sobre el voltaje de 20 sobre la resistencia de 30 menos el voltaje de 10 sobre la resistencia de 20, eso sobre 1 sobre 30 más 1 sobre 200, y eso resolviendo nos va a dar igual 2 voltios. Entonces ya hemos encontrado el voltaje equivalente. Ahora pasamos a encontrar la resistencia equivalente, que en este caso, aplicando la fórmula, vamos a tener que 1 sobre 30 más 1 sobre 20, que en este caso nos va a dar igual a 12 ohmios. Entonces, una vez encontrado el voltaje equivalente y la resistencia equivalente, pasamos a reducir nuestro gráfico de la siguiente manera, como se puede apreciar aquí. Entonces, una vez que armamos nuestro nuevo circuito, sacamos la intensidad. En este caso, vamos a, reemplazando en la siguiente fórmula, vamos a tener que el voltaje de 2 sobre la resistencia de 25 y más la resistencia equivalente. Entonces, una vez resolviendo todo esto, lo dejamos en amperes, que en este caso nos daría 0.054 amperes. Y para sacar la potencia, esto nos dice que es igual a la intensidad al cuadrado por la resistencia. Entonces en este caso solo tenemos que reemplazar. En este caso la intensidad, que nos dio 0.54 amperes, por la resistencia de 25. Entonces, resolviendo esto, tenemos como resultado que nos da 0,0730 watts. Y eso sería todo el problema a resolver en este ejercicio. Muchas gracias. Capítulo 10 de ejercicio 17. Un capacitor con un dieléctrico de mica sufre una ruptura cuando se le aplican E-volts. La mica se remueve y el espacio entre las placas se duplica. Si la ruptura ahora cubre 500 volts, ¿cuál es el valor de E? Bueno, primeramente, antes de realizar el problema, debemos sacar los datos que nos ofrece el mismo. Entre los datos tenemos que D es igual a 2D y que voltios es igual a 500 voltios. Listo. Ahora, sabemos también que la mica es de 40 kilovoltios sobre milímetros. Eso lo transformamos a voltios sobre metros y nos da una cantidad de 40.000 voltios sobre metros. Una vez obtenido estos tres datos, nos ayudan a resolver el problema de la siguiente manera. Realizando la ecuación en la que podemos establecer que 2D es igual a 500 voltios sobre 40.000 voltios sobre metros, y esto es igual a 1 sobre 80 metros, que es igual a 1 sobre 160 metros, donde procedemos de la fórmula de D es igual a E sobre B y despejamos que D es igual a 1 sobre 160 metros es igual a E sobre 40.000 voltios sobre metros, nos da una cantidad
de voltios de 250 voltios, lo cual podemos establecer que el valor de E ha sido 250 voltios para un capacitor dieléctrico de mica que sufre una ruptura en ese instante. Gracias. Ejercicio 25, capítulo número 10, nos dice repite el problema 23 si los capacitores están conectados en serie. Sabemos que 1 sobre el capacitor total es igual a 1 sobre el capacitor 1, más 1 sobre el capacitor 2, más 1 sobre el capacitor 3 y más 1 sobre el capacitor 4. Sabiendo que el capacitor 1 tiene un valor de 10 microfaradios, el capacitor 2 de 12 microfaradios, capacitor 3 de 22 microfaradios, capacitor 4 de 33 microfaradios. Haciendo la suma nos da que 1 sobre el capacitor total es igual a 57 sobre 222 microfaradios. El 1 pasa a dividir y se invierte la fracción, y ingresando estos datos de una calculadora nos da que el capacitor total es de 3.86 microfaradios.